Trono. Uy, te quisiste hacer el pituco y te salió mal. El hombre invisible. Yo quiero ser el hombre invisible. ¿Qué haría usted? Esta es la pregunta de hoy. Están abiertos nuestros teléfonos, nuestras vías de comunicación. ¿Qué haría usted? ¿A dónde iría? ¿A quién espiaría si fuera el hombre invisible? O la mujer invisible. Está bueno. ¿A quién esperaría? ¿Usted qué haría? Yo me gustaría estar en las grandes reuniones de la humanidad. A mí me gustaría, pero me gustaría viajar en el tiempo. Ya lo dije la otra vez, ¿no? Pero ¿por qué siendo invisible viajaría en el tiempo? No son dos potestades. Pero bueno, estamos hablando de fantasías. Del mundo fantástico. Ese mundo donde uno no controla. Y hay cosas que salen del cuerpo y uno no controla. Bien. No vamos a entrar en... Le recomiendo que antes de venir al programa deje de hacer esas cosas que hace. Que es un lugar donde uno piensa demasiado. Uno se sienta en ese trono y piensa y viene y después Hay que pensar. vuelca todos esos pensamientos. Hay que pensar. Pero el Pensar es pensamiento no es un importante. pensamiento ¿Cuántas horas del equilibrado. día se dedican a pensar? Demasiadas. Yo Demasiadas. pienso mucho. Ay, pero hay demasiadas. gente... no Me todos quema la piensan. cabeza pensar tanto. No Por eso todos. está bueno hacer... Pero nuestro trabajo, por ejemplo, es pensar. Por eso, ese es el problema. Por eso está bueno, no sé, tener algún hobby. Un colega periodista que se tuvo que ir de la Argentina en el 2001 por la crisis. Ajá. Se piró, estuvo varios años viviendo en Barcelona. Ahí dejó el oficio periodístico y se dedicó a la carpintería. Dice que fue el momento más feliz de su vida porque lo relajaba el trabajar con sus manos, el crear cosas y el pensar mucho menos de lo que le obligaba a su trabajo. Yo trabajo con mis manos también. Yo le digo una cosa, comandante, nos van a echar de labia ya, porque esto sigue siendo horario de protección al menor, Pero, comandante. le digo, ¿no? pero qué mal, la gente piensa mal. Ay, estos camarógrafos, estos dos sátrapas que tenemos de camarógrafos acá, que nos hacen gestos, Son nos desagradables, provocan. son desagradables. Bien, La casa de la... Bien. son qué gente, qué mal, qué cabeza podrida, truncada, podrida, podrida sí, que sí, tenemos sí. los seres humanos. Bien. No sé, ¿qué tenemos que hablar hoy? ¿De qué No quiere sé hablar? qué me- Tenemos un par de temitas. Tenemos... ¿Podremos acercar el plano general, Víctor? Nos comámonos el piso ese que Tenemos no brutalidad. ponemos de acuerdo. Vamos con a hacer para meternos duro, largo y tendido con la situación de represión, de persecución policial, carcelario en los Estados ya veo, Unidos. Ya veo que usted trajo números. Traje muchos números, pero también hoy, 13 de agosto, el comandante, nuestro querido comandante Fidel Castro, cumple 88 años. Una edad a la que ninguno de los que estamos dentro de este estudio vamos a conocer. Exactamente. 88 años. Saludamos al comandante Fidel. Menos Víctor. Víctor el Víctor menos de el menos de todo. Cuchi Cuchi le tengo fe. Cuchi Cuchi, ¿Viste que dicen que lo bueno viene en frasco chico? Que nada, y tiene como una jovialidad todo el tiempo. Se ve que no, que la vida no tiene su peso sobre sus espaldas. Es esos tipos de personajes que tienen 40, 50 años y parece que tiene 20. Exactamente. Así lo veo Cuchi Cuchi. Sí. No sé si estará construyendo alguna pócima contra el envejecimiento. Todo lo contrario. Mire lo que es ese perfil incaico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Descendiente de Atahualpa, de Manco Cápac. No, Aguante Cuchi Cuchi. increíble. Yo al revés. No sé esas cuestiones que dice el presidente Evo Morales. Le cuento que sus primeros planos del otro Son día desastres, fueron comentados, son desastres. fueron comentados por personal femenino ¿De quién? ¿De dónde? en la calle, me han dicho. Sí, ¿Y esos qué planos dijeron? tan cercanos, ¿Y qué le dijeron? que mejor más de lejos. ¡No! Pero Así, lo que así pasa- dicen, así. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros, Tráigase un gorro de guajiro. nosotros cometemos el error de no usar maquillaje. Nosotros no usamos maquillaje. Y ahí te matan. Por favor, departamento de maquillaje, hágase presente para... Usted Si todos los presentadores en la televisión se meten una vaina que le sale 20 centímetros de la piel, ¿o no?
Sí, es tremendo. Y Igual, nosotros venimos a cara lavada, acá a presentarnos como Dios nos trajo al mundo hace varios años ya. Pero bueno, así venimos. sin caretas. Sin caretas. Mañana me voy a poner Hay, una... hay gente que se maquilla de la televisión cuando no está en la televisión. No entiendo eso. Ah, eso pasa Eso también. pasa también. Que se Sí, y ponen vos... 18 capas de terracota. Vos ves a... Uh, Sí. yo creo que tocas así. Es que la televisión te lleva a esa cosa del divismo, ¿no? Entonces cuando estás fuera igual, me tengo que ver como en las cámaras, porque si no se nota que tengo 85 años. Y la tele, claro. Claro. La y tele es eso- una caja de ilusiones. No crean nada de lo que ven. A nosotros sí, las arrugas mías podés creerlas. Nosotros somos más tranquilamente. bellos fuera de la Pero lo que televisión pasa que en que- la televisión. Pasa que las luces de los estudios son duras por lo general. Entonces te remarcan toda tu lo que tengas, digamos. Si sos joven te remarca y si sos viejo te remarca igual. Entonces por eso hay que usar mucho maquillaje, nosotros no usamos y por eso fue un error enorme haber pedido primeros planos el otro día. En su caso. Pero bueno, En su caso. ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde quiere empezar? El tema este del joven negro que fue apaleado nuevamente, como que nos hizo retrotraernos al caso de Los Ángeles en 92, finalmente era 92. Fue así. 91, el apaleamiento a Rodney King, un taxista de la ciudad de Los Ángeles. Hay imágenes. Sí, apaleado brutalmente por 4 policías y por por un teleaficionado, alguien que estaba con una camarita, lo tomó y eso dio la vuelta al mundo. Al año siguiente esos 4 policías, en junio aproximadamente del 92, son enjuiciados, son llevados a juicio. Un jurado, ahí en Estados Unidos existe el sistema de jurados, la población es la que es elegida para terminar tomando el veredicto. 10 blancos, un asiático y un latino determinaron la absolución de esos 4 policías y ahí se generó, digamos, uno de los disturbios raciales más grandes de la historia de Estados Unidos, cuando cientos de miles de personas salieron a romper todos Los Ángeles indignados por ese fallo de la justicia norteamericana, que algunos en nuestros países neoliberales derechistas les encanta decir que es la mejor justicia del mundo, ¿no? Claro, la que le robó las elecciones a Al Gore. ¿Y qué tenemos de eso que podamos ver? Mire, nos habla Lord Anthony, si quiere. No, empecemos por lo de antes. No, o quiere empezar por lo que se desató ahora en Missouri. Bueno, como usted quiera. Si no, vamos, si quiere empezar por lo de antes, vamos, tenemos que arrancar con la nota número 5. Empecemos entonces por lo de antes. Por la historia. Por el pasado. Para pensar, para tener contexto. La notita número 5, que es ese archivo justamente de la golpiza A ver. del taxista que falleció hace 2 años. A ver. Un capítulo para el olvido. Estas imágenes filmadas el 3 de marzo de 1991 por un video aficionado muestran cómo policías blancos pertenecientes a la policía de Los Ángeles le pegaban a Rodney King, un motociclista negro. El video de 10 minutos dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los casos de abusos policiales más mediáticos. 4 policías fueron acusados de agresión y uso excesivo de la fuerza. Un año después, el 29 de abril de 1992, un jurado compuesto de 10 blancos, un hispano y un asiático, absolvió a los oficiales de los cargos y Los Ángeles estalló. Los 3 primeros días la ciudad fue un caos de saqueos e incendios, y al ejército le tomó otros 3 días de restablecer el orden. King ahora tiene 47 años y acaba de publicar un libro en ocasión del 20º aniversario de los disturbios, un libro que recuerda uno de los capítulos más tristes del racismo en la historia reciente de Estados Unidos. Esto es lo mismo que decíamos la otra vez de ir con un avión y lanzarle a la población. ¿Qué tiene de valeroso juntarse entre 6 policías para palear a un tipo en el piso? No entiendo, no entiendo eso. No, la brutalidad... Después, Rodney King, además, ¿qué había hecho? No, estaba conduciendo en exceso de velocidad y no se detuvo ante la orden de la policía. No entiendo, ¿no? Me cuesta entender que 6 tipos agarren
unos palos, siendo policías encima, aunque no sean policías, y agarren a uno que está indefenso y lo mueran a palos. No me entra en la cabeza mucho. Y es muy común esto en los Estados Unidos. Fue muy interesante lo que pasó a principios de este año. La policía de Nueva York, considerada de las más pesadas, en su cuenta de Twitter le pidió a los usuarios que mandaran fotos con la policía de su estado, como una cuestión de fraternidad. Bueno, le llovieron cientos de miles de fotos de brutalidad policial. Es decir, le salió esta cosa que hablamos, el tiro por la culata, esta cosa que hablamos de las redes sociales, de que no se pueden controlar, y recibieron fotos de, digamos, las peores brutalidades, porque ahí el exceso es, digamos, el uso de gas pimienta por cualquier cosa. La política es, primero te pego y después te pregunto. Bien. Mire, la otra vez estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Hace como 4 años, aquí en La Paz, en mi casa, yo vivía en un primer piso y abajo había un hombre que estaba borracho golpeando unas puertas, ¿no? Pero muy violentamente. Y llamamos a la policía. Y pasó más o menos lo mismo que aquí. Claro, vinieron los policías y lo empezaron a palear al pobre hombre. La idea era que lo retiren, pero Sí, pacíficamente, ¿no? Que 3 tipos se la agarren contra un borracho para palearlo. Entonces tuvimos que bajar al final a defender al tipo. No, los casos de gatillo, que se conocen como gatillo fácil, ¿Qué le pasa de brutalidad policial en el mundo son alarmantes. No es un problema de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema más serio, que es una cultura represiva, persecutoria y racista, que se refleja en los números de los perseguidos, de los encarcelados, de sus penas de muerte. Pero, digamos, en Argentina, por ejemplo, desde la recuperación de la democracia en el 83 hasta la fecha, hay 2.600 casos aproximadamente de gatillo fácil, es decir, chicos, en general se trata de jóvenes o adolescentes, asesinados por la policía en circunstancias muy extrañas, muy oscuras, y que se conoce como gatillo fácil. En Río de Janeiro y San Pablo esas cifras toman números exorbitantes. Y no es una cuestión, a mí me enferma que la policía sea así en todo el mundo, pero no es una cuestión solo de la policía. Tendríamos que pasar un día, el ejercicio ese que hicieron, que ponían a civiles a controlar una cárcel. Hay una película. Que lo grabaron. ¿Cómo era? Sí, después se hizo una película. La idea era un experimento en el cual un grupo de civiles le daban el rol a uno de carceleros y a otro de presos. ¿Es una película o un documental? Es un documental, y también se realizó una película al respecto, y cómo se va demostrando que el ser humano va tomando ese rol, y en el caso de los que tomaron el rol de carcelarios se convirtieron en represores abiertos. Claro, eso es impresionante, como que vienen acá, te dan un palo a vos y claro, como tenés el palo y el poder, salís a... Sí, la chapa y... Bueno, el tema del poder, que siempre tratamos de pensar un poco desde acá también. Si ponemos la nota 6, es un hispano que vivió los sucesos del año 92, esos disturbios, cómo lo recuerda, y escribió un libro y ve si considera que algo ha cambiado en esa historia. Lo que encendió la mecha fue la golpiza del afroamericano Rodney King a manos de 4 policías. La explosión fue el veredicto que los declaró inocentes. Fue como una injusticia y la gente tenía tanto enojo y frustraciones que en realidad explotó ese día. Randy Jurado, quien escribió un libro sobre lo que pasó, hoy volvió con nosotros al lugar donde se desató el caos, al barrio donde él vivía aquel fatídico 29 de abril de 1992. Las víctimas principales fue la comunidad latina, la comunidad inmigrante, porque los afroamericanos los vieron a ellos como, yo diría, presa fácil de atacarlos, porque con ellos se desquitaron. El sur centro de Los Ángeles ardió en llamas. Tiendas no quemadas fueron saqueadas. Cientos de personas fueron atacadas. Normandy y Florence. Esta intersección fue el epicentro. Lo que pasó justamente aquí se convirtió en símbolo imborrable de la violencia,
El lugar donde el camionero Reginald Denny fue pateado, golpeado con un martillo y le tiraron un pedazo de concreto a la cabeza que lo dejó inconsciente. Sobrevivió, pero más de 50 otras víctimas perecieron. El mismo Rodney King clamó por paz y entendimiento. Desde entonces, muchas cosas se han cambiado. Para empezar, ese barrio históricamente afroamericano ahora tiene mayoría hispana. Nosotros hablamos con el reverendo Al Sharpton. Algunas cosas cambiaron, pero no tanto como prometieron. Sigue la disparidad económica. El área aún carece de comercios y lo único que abunda parecen ser las iglesias evangélicas y las licorerías. Ya ha mejorado la relación con la policía. Sí, eso es lo principal. Antes golpeaban primero y después hacían preguntas. La pregunta es si algo así podría ocurrir de nuevo. Casos como el de la muerte del joven afroamericano Trayvon Martin siguen despertando las pasiones y muestran que las llamas que dieron pie a horribles episodios como los disturbios del 92 aún no se apagan. En Los Ángeles, Carlos Botifol, Telemundo. Hay como algo latente en la sociedad estadounidense, ¿no? Que de vez en cuando Explota. por distintos estímulos, por distintos fusibles que se van quedando por ahí, tampoco explotan tanto, ¿no? La explosión esta Eso le iba a decir. Eso le iba a decir. Pero hay como no sé, como algo ahí, yo creo que algún día va a estallar. Explota de otras maneras, digamos. Estados Unidos es el país que tiene más armas en el mundo y un circulante de 270 millones de armas. Por la enmienda número 2 de la Constitución de los Estados Unidos se permite hasta la aportación de armas automáticas. Hay estados que le permiten hasta a las personas ciegas tener armas y de vez en cuando asistimos a estas balaceras que se Esta es dan una en de las escuelas. manifestaciones. Esta es una, pero me extraña que digamos, con las cifras que vamos a analizar en un rato, cómo esto no es más fuerte, porque realmente hay un desbalance en la justicia, digamos, hay un prejuicio que hace que las poblaciones minoritarias sean a las que le recae con todo el peso una ley completamente sesgada. Bueno, vamos a lo que sigue porque traíamos a colación este caso porque en los últimos días hubo otro episodio de gatillo fácil. Un asesinato, exactamente. Un joven en Ferguson, en el estado de Missouri, que es en el centro, al este de los Estados Unidos. Ferguson es un suburbio de ese estado de Missouri de unos 21.000 habitantes, donde el 70% de la población es negra y la mayoría de la policía es blanca. Digamos, eso también es extraño, ¿no? En general creo que la policía se debería parecer más a la población en la cual está presente. Y el sábado, digamos, hubo un caso también de gatillo fácil y la gente salió indignada a las calles a protestar por esta situación y están tratando de tapar el caso diciendo que fue en defensa propia del policía, etcétera, aunque los testigos contradicen esto. Vamos a hacer un corte, por favor, señor director, y después del corte nos metemos con lo que tiene que ver con la actualidad, la continuidad de estos casos de gatillo fácil, de violencia policial, llámelo como sea. Vamos a hacer un corte aquí en Ojo con los Medios y al regreso nos metemos con este caso puntual. Aviala Televisión, un continente de culturas. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. ¿Qué anda? No, había aparecido hoy acá en el Facebook. Damos nuestro Twitter y Facebook. Ojo con los medios en Twitter, ojo con los medios en Facebook, facilito. Y cuando quieren llamarnos estamos... Sean amiguitos nuestros, pregúntenos cosas, pídanos programas, pídanos temas, llámenos al 214-8440, aquí en el Avia Yala estamos, en el 6141 y en la radio Causa Chuncoca, allá en la Yacta. Había un Facebook que parecía por ahí un comentario muy desagradable de una Miss venezolana contra el presidente Maduro, pero ahora no sé dónde está, no entiendo mucho esto. Está bien, no le aparecen dé cosas y publicidad, después no le dé publicidad. no aparecen. Vamos a ver el caso del joven policial, el joven negro asesinado por la policía en el suburbio de Ferguson, en el estado de Missouri, Estados Unidos.
lo vemos y lo relacionamos un poquito con la situación de las minorías en Estados Unidos y cómo una justicia sesgada los tiene estigmatizados constantemente. El FBI inició este lunes una investigación después de que un policía disparara y matara el sábado a un adolescente negro desarmado en Ferguson, Missouri. Según un amigo del joven, un policía le disparó a pesar de que se había detenido y puesto sus manos arriba, como exigía la gente. Pero la versión del jefe de la policía es diferente y afirma que Michael Brown, de 18 años, fue abatido después de agredir al policía y tratar de robarle su arma. El suceso pone de relieve las tensiones raciales entre la policía local, compuesta en su mayoría por agentes blancos, y la comunidad de Ferguson, dominada por los negros. El domingo, después de una ceremonia en memoria del joven estudiante, la ciudad fue escenario de disturbios que fueron dispersados con gases lacrimógenos. Qué suerte, estaba pensando mientras veía nota, qué suerte que no nos tocó vivir en la década del 60, 50, 60, cuando había unas cuestiones raciales en Estados Unidos muy potentes. Vean, por ejemplo, Mississippi en llamas. Qué pedazo de película, excelente, Sí, que muestra un poco eso. y ahí se hizo muy fuerte el movimiento por las libertades y los derechos civiles. Todavía por acá encabezado anda. por Martin Luther King. Recordemos, entre otras acciones segregacionistas, por ejemplo, los negros no podían viajar en la parte delantera de los autobuses, tenían que viajar en la parte de atrás, no podían entrar obviamente a comercios, no podían practicar algunos deportes, sobre todo en los estados sureños de los Estados Unidos. Ahí surgió fuerte el movimiento de Martin Luther King, y otra rama que surgió fue la de Malcolm X, la del poder negro, que era, digamos, ya una rama más radical y que utilizaba otros métodos para defender los derechos de las poblaciones negras. Perdóneme porque yo le digo, menos mal que no estamos en los 60, no es lo mismo, ¿no? Pero fíjate la foto que me acaba de aparecer, ¿podés ponerla, Wilson, en el Facebook? Mira esto de ahora. Grupo radical Ku Klux Klan en Estados Unidos sugiere disparar contra niños y exhibir sus cadáveres en la frontera para detener la migración. Bueno, en la línea de la escritora que mostramos... Esto es 2014. Que mostramos ayer, que decía que ojalá Estados Unidos tuviera un presidente como Benjamín Netanyahu, el mandatario de Israel, porque bombardearía también la frontera para evitar que todos los mexicanos entren a Estados Unidos. Sí, son pensamientos que no están fuera de muchos sectores. Recordemos el Tea Party, que es el ala dura conservadora del Partido Republicano, tiene una representación del 15% dentro de ese partido, y con unas ideas medievales completas. No me extraña, digamos, los números que muestra Estados Unidos respecto a la persecución, criminalización de algunos sectores, dan cuenta de que, digamos, estos sectores son fuertes. Vamos al reporte de Lord Anthony sobre el asesinato de este joven. Adelante, Lord. Comandante Salari y doctor Mariano, para esta ocasión, pues hay una noticia que se está volviendo pues hasta viral. Ustedes ya conocerán este caso en Estados Unidos de un joven adolescente de 18 años que fue baleado por un policía. En extrañas circunstancias, dicen los agentes, se presume que supuestamente este adolescente había atacado a un policía, pero esto apareció 10 metros más muerto de donde estaba la patrulla. Y esto ha causado mucha tensión en el sepelio. Muchas personas demostraron su indignación, 300 policías reprimieron, y bueno, se creó una serie de tensiones. Y esto me lleva a analizar y me preguntaba qué países son los más racistas, y haciendo la investigación me encontré con una sorpresa, ni tan sorpresa. En esta lista la cabeza, por ejemplo, Estados Unidos, que desde el inicio de su independencia ha habido casos de esclavismo, de genocidio, y bueno, está catalogado entre los países más racistas. Otro de los países, y aunque ustedes no lo crean, y no es por la coyuntura, también en esta lista se le menciona a Israel, que pese a su pasado de persecución y demás cuestiones,
en función a esta visión sionista de ser un pueblo elegido y demás cuestiones, pues tienen ciertos estándares o escalas para ser parte de los países más racistas. En Latinoamérica me encontré con una sorpresa, y es el caso de Chile, y más específicamente con el pueblo mapuche. Signos de racismo y hasta de cierta violencia también han sido demostrados en este país sudamericano. Para Ojo con los Medios, Ojo con los... Gracias a Laura Anthony. Que nos trae a colación el tema del racismo en la sociedad norteamericana, una sociedad muy racista, y vamos a ver ahora una imagen muy cortita de 20 segunditos que se produjo también en estos días. Vamos a ver cómo la brutalidad de un policía de Los Ángeles pegándole a una mujer negra, mayor, de unos 50 años. Veamos cómo es el trato. Is that a cop? He is being ill. Bueno, sin comentarios. Estas escenas que son tan frecuentes dentro de la sociedad estadounidense, la violencia policial generalmente contra los afroamericanos. ¿Tenemos unos datos por ahí para repasar? Hay datos que son muy contundentes respecto a justamente la represión, la criminalización, sobre todo de los negros en Estados Unidos, y crecientemente también de los latinos, que en los últimos 10 años se han convertido en la primera minoría en los Estados Unidos. Para dar una idea, Estados Unidos tiene 318 millones de habitantes. El 72,4 son blancos, el 16,4 latinos, el 12,6 negros y el 4,8 asiáticos. Pero la proporción de presos, hay 2,2 millones de presos en Estados Unidos, es el récord a nivel mundial. Prácticamente Estados Unidos tiene un preso de cada 4 de los que hay en el mundo. Y decíamos, 72,4% de blancos, pero presos blancos son el 0,5%. Decíamos 16,4% de presos, porcentaje de latinos viven en Estados Unidos, el 1,3% está preso. Y de negros, que son el 12,6%, el 3,1% de la población carcelaria es negra, lo que demuestra la desproporción en cuanto a, digamos, cuál es tu color de piel y de acuerdo a eso, cómo se te juzga. Perdóneme, porque eso está medio confuso. Usted me dice que de la totalidad de blancos, el 0,5%... No, de los 2,2 millones de presos, el 0,5% son blancos. No puede ser. ¿Y el 3,1 son negros? ¿Y el 1 en base a la población, ¿no? El 2, digamos. Y el 1,3 es latino. Pucha, pero eso está más difícil de entender. Bueno, ¿cómo es? Vamos a hacerlo más fácil. 54% de la población carcelaria es negra. Ahí está. Otro dato, 40% de menores de edad que son juzgados en procesos como mayores, es decir, que van a sufrir penas como si fueran mayores de edad, son negros. 40%. El 50% de los condenados a pena de muerte son negros, el 25% blanco y el 25% latinos. Bueno, ahí está, la criminalización de la pobreza se llama eso. Otro dato, o de las minorías. Otro dato, el Instituto de Política de Justicia, que es una ONG en Estados Unidos, dice que el 30% de todos los hombres negros pasará algún tiempo en prisión en su vida. Y otro dato que da es que... ¿Cuánto? El 30% de todos los hombres negros que viven en los Pasarán Estados por la Unidos cárcel. pasará en algún momento de su vida por una cárcel. 1 de cada 3. Exactamente. Y otro dato que da es, porque esto muestra la estigmatización, en general lo vemos en las películas, lo vemos en las series, solo el 15% de la población negra de Estados Unidos es usuario de drogas, utiliza drogas. Pero el 74% de los negros encarcelados está por causa de drogas. Bueno, hay una notita por ahí
también los adolescentes que son condenados a cadena perpetua. Un reporte, la número 7, por favor, de Cuba Debate, ¿no? No, de vamos, Cuba Hoy. no, vamos primero con la 4, sobre la impunidad, sobre la brutalidad policial. Una nota de Hispan TV. Esta la tenemos ahí. Escenas de brutalidad policíaca como estas inundan las redes sociales. Baltimore es una de las ciudades cuyo departamento de policía es acusada de ejercer violencia excesiva en casos que se multiplican. George tuvo una discusión con la madre de su hijo. Alguien llamó a la policía. George trató de eludirlos por la puerta trasera, pero lo alcanzaron y pocos minutos después lo mataron con 4 tiros por la espalda. Mi hijo Maurice Johnson fue asesinado a tiros en mi casa, delante de mí por la policía de Baltimore. Inmediatamente fueron a los medios de comunicación e inventaron una trama que nunca ocurrió. La impunidad en estos casos ha generado la indignación de familias como las de Tawanda. Su hermano Tyrone fue muerto a golpes por oficiales de la policía de Baltimore. Mi hermano Tyrone West estaba conduciendo mi vehículo. La policía le ordenó detenerse. Según testigos, la policía lo golpeó hasta matarlo. Han pasado más de 3 meses y aún no nos quieren entregar la autopsia ni el certificado de defunción. Están encubriendo todo. Activistas junto a las familias tratan de buscar justicia por todos los medios a su alcance, pero dicen chocar contra la muralla del racismo. Tenemos cerca de 200 personas muertas en Baltimore este año y nadie está haciendo nada. Se trata de racismo. Entre los muertos no hay ningún blanco. Si fuese así, harían algo. Pero como se trata de gente de piel oscura o negra, es una forma de genocidio y control de la población. Todas las semanas, una coalición de familiares de víctimas deambulan por oficinas del ayuntamiento clamando por justicia, pero lo único que encuentran son falsas promesas. Pese a ello, no se dan por vencidos. Lucharé hasta encontrar justicia. Estaremos aquí por mi hermano. Justicia para Tyrone West y no nos vamos a detener. La brutalidad policíaca en la ciudad de Baltimore parece ser un tema recurrente. Por mucho tiempo, la ciudadanía y el activismo han llevado su voz a instancias tanto cívicas como gubernamentales, sin haber obtenido el eco esperado. Tenemos casos que van más allá de 1997, los cuales hemos pedido que se investiguen, pero la policía entra en rodeos pidiendo más tiempo. No entregan evidencia para llevarla a corte. Esas evidencias están en poder de la policía y de la oficina del fiscal. El departamento de policía no respondió a nuestra solicitud de entrevista. Desde la ciudad de Baltimore, Alfredo Miranda, Hispan TV. A ver, estábamos acá analizando las cuentas estas que yo no entendía. Nos pusimos de acuerdo. De la totalidad de población blanca, el 0,5 está presa. De la totalidad de latinos, 1,3. Y de la totalidad de negros, 3,1. Exactamente. Eso quiere decir que hay, porcentualmente, los negros van a la prisión 6 veces más, que un 600% más que los blancos. Y la población negra es 6 veces menos que la población blanca. Bueno, pero en porcentajes. La proporción, también eso marca otro detalle. Sabe que en el estado de Texas hay fiscales que ponen, digamos, como condición en su alegato que la persona que había cometido el delito o supuestamente lo había cometido era negra. Es decir, que el ser negro agrega un componente de peligrosidad, lo cual es, digamos, es una situación Vamos ahora sí alarmante. Con el reporte de los condenados a cadena perpetua que son menores de edad. Meta. Algunos nombres, como Jacqueline Montañez, Cristi Cherami, están inscritos en las listas de las niñas juzgadas en tribunales de adultos y condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jacqueline fue sancionada a los 15 años y recién cumplió 20. Su caso es examinado por la Junta de Revisión de Presos y en las redes sociales se desarrolla una campaña mediática para pedir su excarcelación. El pasado mes de febrero, una niña de Missouri, Alisa Bustamante, fue condenada con la misma pena. Todas han cometido el delito de homicidio en condiciones anormales que no se tuvieron en cuenta a la hora de juzgarla.
Recientemente, organizaciones de derechos humanos hacían un llamado para que se reanalizaran las sanciones a que son sometidos estos menores con infancias comunes. La abuela de Christy dice que deben ser condenados, pero no condenas tan crueles, porque esos niños han empezado a vivir. Solo llevan 12, 13 y 15 años en el mundo. Un informe publicado por agencias especializadas afirma que el 16% de los adolescentes condenados tenían entre 13 y 15 años en el momento de consumar el delito. No se trata de disculpar las acciones, ni de restar importancia a sus consecuencias, sino de tener en cuenta la rehabilitación en estos menores. Destaca el informe que más del 42% de los jóvenes sentenciados son hispanos y el 32% afro-norteamericanos. Hace más de 20 años que la Convención de Derechos del Niño, aprobada en Naciones Unidas, prohíbe expresamente la imposición de cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación a los menores de 18 años, independientemente de la gravedad de los delitos, pero Estados Unidos no ha querido adherirse a esta resolución. Desde la redacción internacional, Hilda Suárez Tamayo. Muy bien, vamos a hacer aquí un cortecito, un ojo con los medios. Regresamos con nuestra última sección después de la pausa publicitaria.